¿qué tal? El día de hoy vamos a platicar de conceptos básicos de programación. Una computadora es un dispositivo electrónico que procesa, almacena y por supuesto permite la entrada y salida de información. Se compone del hardware, que son los componentes físicos, y el software, que es el conjunto de programas necesarios para que pueda funcionar el hardware. El software, a su vez, se divide en las aplicaciones, que son los programas que resuelven una necesidad concreta del usuario final, que no sabe ni necesita saber nada de computación. Y también en software de base o del sistema, que son las herramientas para construir y o ejecutar otro software. Por ejemplo, el editor, el compilador, todos los múltiples componentes del sistema operativo, herramientas para depuración, etcétera, etcétera. Imaginémonos una máquina como un automóvil. Vamos a verla como una aplicación, que por cierto se abrevia app. Y otro tipo de maquinaria, como podrían ser el torno, la fresadora, el taladro, etcétera, que fabrican piezas de otras máquinas, vendrían siendo como el software de base. Bien, un algoritmo es el conjunto muy detallado de todos los pasos que debemos seguir para resolver un problema particular, y generalmente lo representamos con un diagrama de flujo, de manera gráfica. Bien, debe ser entendible para cualquiera, es decir, que no está casado con ningún lenguaje de programación. Podemos considerar que el algoritmo es al programa lo que la receta de cocina es al platillo. ¿Y los datos? Vendrían siendo los ingredientes de ese platillo. Bien. Un programa fuente es aquel que está escrito en instrucciones de un nivel alto, es decir, cercano a la abstracción que entiende el programador humano, y requiere ser traducido al lenguaje máquina, que es el lenguaje nativo que entiende a nivel electrónico cada microprocesador particular. Dicha traducción la realiza el compilador o el intérprete, como vemos acá. Ambos revisan línea por línea, detectando todos los posibles errores. La diferencia concreta entre ambos es que el compilador deja una versión de la aplicación en lenguaje máquina, permanente en algún archivo, mientras que el intérprete no. El intérprete debe ser ejecutado cada vez que se requiera hacer dicha traducción, por lo cual este enfoque es bastante más lento. Bien, ahora vamos a platicar de la memoria RAM, o principal, o de acceso directo, etcétera, etcétera. Bien, es aquella memoria volátil cuya velocidad es bastante mayor que la memoria secundaria, es decir, los dispositivos periféricos, y la medimos, por supuesto, en bytes. Bien, vamos a hacer aquí un contraste. Un bit son las siglas, como vemos aquí, de dígito binario o binary digit, que como sabemos solamente puede valer 0 o 1. Y una serie de muchos bits nos va a representar una letra, un número, una instrucción, etc. Un byte, en cambio, un byte es la mínima unidad de información que posee dirección propia, de forma parecida a la numeración de una calle o avenida. Sin embargo, los números de byte en memoria son siempre enteros. No es correcto decir que un byte es igual a 8 bits. Por ejemplo, existió una versión bastante vieja del código de caracteres llamada
ABCDIC, en donde los bytes eran de 7 bits. Por cierto, estos códigos de caracteres nunca cambian, porque son parte del ADN, por así llamarlo, de cada microprocesador. Bien, las generaciones que han existido en los lenguajes de programación van en función del nivel de estos. Vamos a ver. Primeramente tenemos el lenguaje máquina, el cual se escribe directamente con ceros y unos. Por lo mismo, no necesita ser traducido mediante un compilador. Aquí tenemos el lenguaje máquina. Imaginemos que queremos sumar 3 más 2. Y en una computadora hipotética, los bits que vemos en color azul podrían representar la orden de sumar. Los números nos damos cuenta que están escritos en sistema binario, lo cual no es muy cómodo para nosotros como programadores humanos. Bien, aquí las instrucciones son realmente muy básicas, como aritmética, comparar dos datos, algunas operaciones booleanas como AND, OR, NOT, etc. Bien, el segundo nivel va a corresponder al lenguaje ensamblador, en donde ya estamos utilizando códigos mnemónicos, es decir, fáciles de recordar, para cada instrucción del lenguaje máquina. Aquí vamos a ver un ejemplo, ADD en inglés. También nos damos cuenta que los datos ya no necesariamente están en binario, generalmente se utiliza decimal o hexadecimal. En este caso, la traducción la va a realizar el programa ensamblador, que es una especie de compilador. Y notamos que cada una de las instrucciones fuente se va a convertir en una instrucción de lenguaje máquina. Bien, el tercer nivel engloba a una muy grande cantidad de lenguajes llamados lenguajes de nivel alto, como son Pascal, Basic, Java, COBOL, etcétera, 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 donde tenemos instrucciones bastante más complejas, como podría ser escribir un mensaje formateado en la pantalla. En este caso, cada instrucción de nivel alto va a ser traducida a muchísimas instrucciones del lenguaje máquina. Luego, el cuarto nivel son herramientas para generar partes de una aplicación, como son pantallas, queries, etc. Muy particulares para ciertos manejadores de base de datos. Y nos ayudan a reducir en cierta medida parte del trabajo del programador. Y por último, en el quinto nivel encontramos lenguajes declarativos como el Prolog y el Lisp, en donde no necesariamente necesitamos especificar tan a detalle los mecanismos de control para los programas, sino solamente la parte del qué queremos hacer, llamada precisamente lógica, y se utilizan para proyectos de introducción a la inteligencia artificial. Suscríbanse para continuar aprendiendo. Éxito.